en Éxodo capítulo 23, el verso 25. Éxodo, el capítulo 23, el verso 25. Vamos a leer la palabra del Señor. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan, tu agua, y apartará toda enfermedad. Amén. Bien, en esta noche vamos a tener la enseñanza de la palabra del Señor con el tema Adora a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros adoramos a Dios, nuestra vida es una vida en sujeción a Dios, a su voluntad. Nosotros nos entregamos a Él, a su disposición, a su soberanía. De pronto se recuerda cuando ese soldado llega ante un rey, pero llega allí y se tira de rodillas, se tira allí y se postra sobre su rostro y coloca sus manos en el suelo, y de pronto no alza su mirada para mirar cara a cara al rey, porque se vuelve como una ofensa mirar directamente al rey, porque el rey es el soberano, y dentro de esos soldados hay ese temor, hay ese respeto, hay esa reverencia delante del rey, y está pues sujeto a todo lo que diga el rey, a todo lo que disponga el rey. Está totalmente a su disposición. Nuestra vida está totalmente a disposición de Dios. Él es nuestro rey. Amén. Es más, la Biblia dice que Él es el rey de reyes y el señor de señores. Entonces, Él es el que gobierna. Él es el que manda. Él es el que dirige todo en todo el universo. Y qué bueno permitirle que Él gobierne también nuestra vida y nuestro corazón. Entonces, cuando la persona entrega su vida al Señor, cuando la persona se rinde al Señor, está allí tomando la decisión de que el Señor gobierne su vida. Es el reconocimiento en nuestra vida de la voluntad de Dios. Entonces, cuando es la voluntad de Dios, decimos, amén, así es, así sea, gloria al Señor, porque queremos que la voluntad de Dios se cumpla, el propósito de Dios se cumpla, amén, en nuestra vida, que la voluntad de Dios se haga. En una de las oraciones que el Señor estaba enseñándole allí a sus discípulos, decía que se haga su voluntad, que se haga su voluntad, que se haga su voluntad en el cielo, que se haga su voluntad en la tierra, porque estamos sujetos ante el reinado del Señor. Somos personas que nos doblegamos delante del Señor. Somos personas que entregamos nuestra vida a los pies del Señor Jesucristo. Entonces debe que haber un reconocimiento. Ese reconocimiento hace que exaltemos al Señor, lo coloquemos en el lugar que le corresponde y nosotros nos bajemos allá donde nos corresponde estar, humillados a los pies del Señor, humillados ante la majestad de su grandeza. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros miramos esta posición de las personas, miramos esta posición del ser humano, una posición en la cual reconoce a Dios, esto es adoración. Bendito sea el Señor. Cuando el gozo que produce las grandes obras que hace el Rey, cuando el gozo que produce ver las maravillas del Rey, las victorias del Señor, esto inunda a la persona de satisfacción, inunda a la persona de alegría, porque mira que en verdad se está postrando delante de alguien que es majestuoso y alguien que es victorioso. Bendito sea el Señor. Esto produce en nosotros admiración, esto produce en nosotros temor, esto produce en nosotros el deseo más grande de permanecer rendidos a sus pies, y sobre todo cuando vemos el inmenso amor de Dios, el amor divino. Bendito sea el Señor.
porque miramos a un Dios que tiene todo el poder, que tiene toda la capacidad. Y como dice el salmista, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras rebeliones, no nos ha pagado conforme a lo que nosotros hemos hecho, sino como está lejos el oriente del occidente, ha alejado de nosotros todo ese mal comportamiento, todo ese mal proceder. El Señor nos ha limpiado, el Señor nos ha guardado de nosotros mismos. Esto es algo que el Señor le encanta hacer en una persona que rinde su vida a los pies del Señor Jesús. Reconoce ese amor tan grande que tiene el Señor para con el ser humano. Él murió por nosotros. Él entregó su vida por todos nosotros. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Creo que este amor de Dios como que se le mete a uno por todas partes y lo conmueve y le conmueve la vida, porque alguien que teniéndolo todo, que siendo el dueño de todo, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Vino y se metió en nuestros zapatos, se metió en la condición de hombre. Allí sufrió, fue maltratado, fue herido. Allí fue de pronto, por las personas que lo querían, traicionado. Sufrió todo esto para luego decirnos a nosotros, vea, yo he vencido y como yo he vencido, ustedes también vencerán. Es alguien que nos ha enseñado con el ejemplo, es alguien que nos ha enseñado con su forma de vida que sí se pueden hacer las cosas. Bendito sea el Señor. Entonces en nuestra vida hay agradecimiento con el Señor. Hay un constante agradecimiento al Señor. Y una persona que es agradecida con Dios es una persona que es un constante adorador del Señor. Cuando usted agradece por el día, agradece por la lluvia, agradece por el sol, agradece por todo, es una persona que adora a Dios. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y las personas que aman a Dios, pues miran lo bueno en todo, miran lo agradable en todo. No es una persona que está señalando lo feo y lo terrible y lo malo, sino una persona que es agradecida con lo que el Señor le ha dado, con lo mucho, con lo poco que el Señor le ha dado. Vive feliz, es una persona que vive contenta, porque es una persona que en verdad sabe quién es el Señor Jesucristo. Es una persona que depende de Dios. Es una persona que en las noches, que en la mañana, que en el día a día depende del Señor, depende de su misericordia, depende de su gracia, de su amor. Es una persona que se vuelve dependiente de Dios. Es una persona que ha aprendido a confiar. Es una persona que ha aprendido a conocer quién es el Señor, porque entre más lo conoce, más confía en Él. Entre más lo conoce, más le alaba. Entre más lo conoce, más se humilla, más se postra. Entre más lo conoce, más bendice el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le da el primer lugar en su vida, le da el primer lugar en su hogar, le da el primer lugar en su trabajo, le da todo el reconocimiento delante de todas las personas. No se avergüenza de tenerlo por Dios. Bendito sea el Señor. Entonces todo lo mejor es para Él. La mejor canción, la mejor alabanza, la mejor adoración. Todo su amor es para el Señor, todo su reconocimiento es para el Señor. La persona entiende que el Señor merece lo mejor, por eso se esfuerza en tener una vida agradable delante del Señor. Y esto adora al Señor, una vida agradable, una vida que es fiel, una vida que es consagrada al Señor, una vida que se aparta del mundo, una vida que se consagra al Señor, que es dedicada al Señor. Esto hermosea cualquier alabanza. Esto hace que la alabanza se vea bonita. Esto hace que la adoración se vea especial. Esto hace que la presencia de Dios se mueva en medio de esta persona, porque es una persona que sabe qué es lo que le agrada al Señor. El salmista está escribiendo no a nosotros. No se trata de nosotros.
se trata del Señor. No se trata de pronto de ganar cosas para nosotros, de ganar elogios, de ganar honra. Oh, ¿dónde te colocamos, siervo? ¿Dónde te llevo? Vea lo más grande. Es como dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a su nombre. Dad gloria por su justicia, por su verdad. A veces pensamos que es nuestra fuerza, que es nuestro talento, que son nuestras capacidades, que yo me maté estudiando, que yo me esforcé tanto por esto, por aquello. No, no, no. El apóstol Pablo algún día tiene que reconocer, de pronto él en un momento dice, yo he trabajado más que todos vosotros. Dice, yo he hecho bastante. Y en verdad él había hecho bastante. Y en un momento dice, no, no, no yo. La gloria de Dios en mí es el que vive en mí, el que ha hecho todas las cosas. Esa es una persona centrada, es una persona que le da el lugar al Señor. No se trata de pronto de un legalismo, no se trata de aparentar, no se trata de pronto de ser una persona que trata de convencer a las demás personas. Allí se encontraba un fariseo y tenía esa máscara y tenía esa, de pronto ese orgullo y tenía, yo no soy como aquellos, mire, ese publicano, pecador terrible, yo soy una persona así, 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 y de pronto se elogiaba a sí mismo, pero había un hombre allí que reconocía la grandeza de Dios y al reconocer la grandeza de Dios, reconocía que él era pecador y lo único que clamaba de ese corazón y lo único que ese corazón decía es, Señor, por favor, ten misericordia de mí, pecador. Yo reconozco mi falla, yo reconozco mis errores, yo reconozco que me equivoqué, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y esto es algo que le agrada al Señor, esto es algo que le agrada a Dios, que la persona venga delante de Él sincera, venga delante de Él diciendo la verdad, venga delante de Él expresando lo que Él es y reconociendo quién es, a quien se sirve. Bendito sea el Señor. El Señor le agrada a esas personas, no que tenga una máscara allí ante los demás. Dios escudriña los corazones. Bendito sea el Señor. Allí en el Evangelio de Juan, el Señor está diciendo que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces se encuentra allí este publicano diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador, porque él sabía que era pecador, porque él sabía que se había equivocado, que llevaba una vida no tan correcta delante de Dios, pero allí se encontraba rendido, postrado, reconociendo la grandeza de Dios y pidiéndole a la grandeza de Dios que tuviera misericordia. Y algo grande que Dios le agrada, algo que Dios le mueve allá en lo íntimo, es tener misericordia. Él dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Bendito sea el Señor. Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero a veces la persona quiere abusar de que como Él es grande en misericordia, que como Dios es amor, entonces yo hago lo que yo quiera hacer y eso no importa porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo va a ser posible que Dios siendo amor vaya a hacer esto y esto y esto y aquello? No, no hay que abusar. Él es soberano. Él es soberano. Bendito sea el Señor. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Es mejor llegar allí por el caminito rendido a los pies del Señor Jesucristo. En estos días estaba recordando a uno de nuestros hermanos que predicaba en cierto lugar que delante del Señor hay que quitarse el kepi, hay que quitarse la gorra, hay que quitarse todo de pronto esas coronas y de pronto esas grandezas, de pronto esos títulos, de pronto todos esos reconocimientos que de pronto dan las personas delante del Señor, hay que quitárselos y hay que colocarlos a los pies del Maestro. Bendito sea el Señor. Un verdadero adorador es aquel que obedece.
Un verdadero adorador es aquel que entiende quién es el Señor y está dispuesto a obedecer su palabra. A veces es muy triste allí lo que pasó con Saúl. Saúl que era, digamos, no era nadie y Dios lo escogió, y luego que Dios lo escogió fue rey de Israel, el primer rey de Israel, lo sacó de allí, de pronto, de donde todo el mundo lo ignoraban y lo colocó en un lugar muy especial para ser el primer rey de Israel. Nosotros recordamos esa palabra que le dice allí Samuel, y le dice: ve a Saúl, Dios ha prometido destruir a Amalek, ve pues y destruye a Amalek. Ve y destruye todo a Amalek. No perdones nada en Amalek, destruye todo en Amalek. Y Saúl se fue con sus miles de soldados. Y también se unieron allí los de Judá con sus miles de soldados. Y fueron a perseguir y fueron a derrotar allí a Amalek, fueron a destruir la ciudad, fueron a destruir a los amalecitas. Y cuando llegaron allá, de pronto destruyeron todo lo feo, pero perdonaron lo más gordo de las ovejas, perdonaron lo más gordo de sus ganados. Y no mataron al rey de Amalek, sino que lo trajeron consigo, lo trajeron. Venían con todos ellos de camino y venían así, muy orgullosos, venían así: destruimos a Amalek, le ganamos la batalla a Amalek, nosotros cumplimos con la palabra de Dios. Y venía el orgullo del rey de Israel, venía orgulloso con sus soldados. Y resulta que cuando él venía ya, el Señor le dice allí a Samuel: Samuel, ahí viene Saúl. Y algo que dice el Señor, que lo estaba leyendo, dice el Señor: me pesa haber puesto por rey de Israel a Saúl. Me pesa, me produce un dolor haber puesto a este hombre por rey de Israel. ¿Y por qué le producía dolor al Señor? ¿Por qué le producía de pronto algo allí que no va con el Señor? Porque el Señor le había mandado ir a destruir a Amalek. Cuando él fue y vio las ovejas, allí las tropas le dijeron: ¿cómo vamos a destruir las ovejas, los ganados? Y no, llevémoslo y llevémoslos cautivos al rey de Amalek y vámonos y tendremos nuestra fiesta, nuestra victoria, y humillemos al rey y avergoncémoslo y tal cosa. Cuando va Saúl allí, de pronto allí en sus caballos, de pronto van allí muy contentos, le sale allí Samuel. Samuel ya había orado toda la noche. Samuel había rogado al Señor toda la noche que tuviera misericordia y que dejara a Saúl, que lo perdonara por esta desobediencia. El Señor dice: no lo voy a perdonar. Ya no será más rey de Israel. Cuando sale Samuel y le dice: oiga, Saúl, ¿usted obedeció con todo lo que se te mandó? Y Saúl dice: sí, obedecí con todo lo que se me mandó, al pie de la letra, todo lo cumplí. Luego hay un rostro que se cae. Luego hay un rostro que se inclina hacia abajo. De pronto me imagino allí a Samuel mirando hacia abajo, hacia la tierra, y diciendo: no, desobediente y ahora mentiroso. Dice Samuel allí con una voz como enojado y triste al mismo tiempo. ¿Y qué es ese ruido que escucho allá? ¿Qué es ese ruido que viene allá? Ese balido de esas ovejas, ese bramido de esos ganados, de esos bueyes. ¿Qué es ese ruido? Entonces allí el hombre de Dios, el rey de Israel, el hombre de Dios: no, el pueblo perdonó lo mejor. ¿Cómo me voy yo a poner a la voluntad del pueblo? Él perdonó lo mejor. Lee las palabras de Samuel, que le dice a aquel hombre de Dios:
que había desobedecido y le dice, oh, Saúl, usted no entiende de qué se trata esto. Usted no ha entendido por qué debía que destruir allá. El Señor había prometido, el Señor lo había dicho allá en el tiempo de Moisés, yo castigaré a Amalek por oponerse en aquel día. Cuando mi pueblo venía cansado, fatigado de tal travesía, salió, lo hirió, lo derrotó en la retaguardia, se metió con esos hombres que venían flaquitos allá del desierto, que estaban muy cansados. No tuvo respeto por el pueblo de Dios, no tuvo respeto de mí. Ese Amalek llegará el día. Escríbalo en la memoria, escríbalo para no olvidar que voy a quitar de la tierra a Amalek. Se metió contra el propósito de Dios. Es muy difícil que una persona que se meta en contra del propósito de Dios prospere, avance. Samuel le dice, oh Saúl, es mejor el obedecer que los muchos sacrificios. Es mejor el obedecer que los muchos sacrificios. No, yo voy a sacrificar todos tus animales y voy a hacer allí un altar y lo voy a ofrendar delante de Dios en sacrificio. Y le dice Samuel, oh Saúl, tú no has entendido. Es mejor el obedecer que los muchos sacrificios. ¿Para qué bueyes? ¿Para qué ovejas? ¿Para qué sirve el rey de Amalek si lo que tenía que hacer no lo hizo? Oiga, un adorador es una persona que es obediente a la palabra de Dios. Aleluya. No se puede ser adorador sin obediencia. No se puede ser adorador sin obedecer al Señor, porque es algo que no encaja. Una persona que ha reconocido al Señor, que conoce el carácter del Señor, Él quiere que se le obedezca. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasó con Saúl? El Señor dijo, este no me obedece, y por no obedecerlo al Señor, lo rechazó. Yo no quiero que el Señor nos rechace. Oh, yo no quiero que el Señor nos rechace. Yo quiero ser obediente a la palabra de Dios. Es mejor obedecer. Es mejor obedecer porque allí viene la rebeldía. Allí se levanta la desobediencia, y la desobediencia ha sido el pecado más terrible en toda la historia de la raza humana, porque por la desobediencia de aquel primero entró la muerte a todos los hombres. Por la desobediencia. La desobediencia es algo terrible, porque a Dios no le gusta que allí la persona desobedezca, porque Él es un Dios poderoso. Aleluya. Y nosotros tenemos que entender que el poder de Dios es algo grande, 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 grande. Aleluya. Que nosotros no tenemos otra opción sino obedecer al Señor. Aquel hombre desobedeció, y por desobedecer vino la muerte a todos los hombres. Aleluya. Pero Dios es bueno. Se levantó más adelante un obediente. Aleluya. Alguien que cumpliera. La Biblia dice que Él vino a cumplir toda la ley. Gloria al Señor. Vino alguien y cumplió. Vino alguien y obedeció. Alguien que allá en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Todo lo que se me había ordenado para hacer, ya lo he cumplido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué bueno que nosotros entendamos que un adorador, una persona que adora a Dios, allí su vida es grande cuando es obediente a la palabra del Señor. Y cuando su vida es grande, cuando es obediente a la palabra del Señor, lo encontrará postrado y humillado a los pies del Señor Jesucristo.
Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Esta persona que es obediente a la palabra del Señor en medio de las crisis puede confiar en el Señor. Allá en Habacuc de pronto es un pasaje, de pronto allí muy difícil, de pronto ya no hay vacas, ya no hay ganados en los corrales, ya allí los cultivos ya no dan mantenimiento, ya allí se sembró y no se sacó los gastos. Y miran allí los ganados y ya no hay ganados en los corrales, no hay de dónde tener economía, ya el negocio ya no funciona, ya la empresa no funciona, ya está sin desempleo. Ahora yo qué voy a hacer, no, ahora yo qué voy a hacer en medio de la crisis. Este hombre dice, hay alguien que en las alturas nos hace andar, una persona que ha confiado en el Señor en medio del problema más adverso. Mira la respuesta grande que viene de parte del Señor. Un verdadero adorador confía en el Señor. Un verdadero adorador confía en las promesas del Señor. Un verdadero adorador tiene sed de Dios. Un verdadero reconoce que todo es de Dios. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Gloria al Señor. Un verdadero adorador conoce que Él consuela. Ya en 2 Corintios, el capítulo 1 del verso 3 al 4, es un pasaje muy hermoso donde enseña la palabra que Él es el que consuela. Un adorador busca consuelo en Dios. Bendito sea el Señor. Un adorador sabe que Él es el Padre de huérfanos y el defensor de las viudas. Gloria al Señor. En Romanos 11:36 dice, a Él sea la gloria, bendito sea el Señor. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Nada es mío, nada es para mí. Todo es de Él. En Él vivimos, nos movemos, de Él somos. Gloria al Señor. O sea que nada es nuestro. Nuestra vida le pertenece al Señor. Nuestro canto le pertenece al Señor. La tierra, el mundo y los que en él habitan le pertenece al Señor. Entonces, como mi vida le pertenece al Señor, voy a adorar y voy a engrandecer a aquel que me da la vida, aquel que me da la oportunidad de servirle. Voy a engrandecer a aquel que lo ha dado todo por mí, al que me amó, al que entregó su vida por mí cuando yo no era nadie, me sacó de aquel pueblo que no era pueblo. Ahora somos pueblo, especial tesoro. Ahora somos alguien, somos sus hijos. Bendito sea el Señor. A Él sea la gloria. Bendito sea el Señor. Porque no aplaude el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Amén, amén, amén. Tengo un secreto en Cristo, que en sus alturas me hace andar.